Hola, soy Cristina Hernández González, soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en Melilla y soy doctora en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla. Voy a hablarles del cuerpo híbrido de la sirena y concretamente de una iconoginia de la artista británica Evelyn de Morgan. Antes de hablar de la sirena y de su cuerpo híbrido, es importante hacer una matización muy especial. Es indiscutible el interés de Evelyn de Morgan, artista relacionada con los movimientos estéticos más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX, por la simbología acuática y los paisajes marítimos. Las aguas y los elementos que están asociados a ellas predominan en toda su producción artística, bien con una función temática principal o como un símbolo secundario, pero siempre está presente. Un horizonte marino, orillas de playa, conchas, caracolas, ríos y arroyos, costas que están bañadas por la luz del sol, cielos tormentosos también sobre el mar. Todos estos elementos nos permiten contextualizar sus imágenes, que son alegóricas y feministas. Imágenes feministas de mujer, o como yo prefiero denominar desde mi tesis doctoral en 2019, iconoginias. De Morgan se sirve de la iconografía de las aguas para profundizar en la cuestión de la inmortalidad del espíritu, en el tránsito del alma, la progresión y la superación o transformación espiritual. Asimismo, el artista vincula las aguas con otra constelación simbólica que es clave en su obra, la luz, los cuerpos celestes y ciertos fenómenos ópticos, lumínicos, para construir una compleja estructura discursiva en la que lo femenino permite la personificación de la iluminación espiritual. Y para ello se centra principalmente en el modelo evolutivo, desde formas primigenias de vida a otras más complejas como paradigma del progreso y desarrollo del alma. Y lo va a hacer con el cuerpo híbrido femenino. Basándose en determinadas corrientes científicas como el darwinismo e incluso pseudocientíficas de la época, De Morgan enlaza las nociones biológicas de fertilidad y concepción de la mujer con los principios místicos de regeneración y resurrección del alma, con la finalidad de crear un nuevo discurso feminista de ancestral raigambre. Claro, en ese sentido la sirena va a ser el icono perfecto que De Morgan necesitaba para vaciarlo de sus significados misóginos y reinstaurarlo como emblema del alma capaz del máximo esfuerzo por la evolución espiritual. La sirena es para ella el modelo perfecto de mutación o metamorfosis, una posibilidad de revertir la imagen canónica de un ser híbrido femenino al que se le adjudicaban unas propiedades mágicas o esotéricas, una figura convertida después en la femme fatale del mar por parte, por supuesto, de los artistas y escritores varones. Desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, pero sobre todo en manos de los artistas y escritores victorianos, las sirenas y sus hermanas, las mermaids, náyades, ondinas, rusalcas, ninfas acuáticas de todo tipo, se convierten principalmente en una variante metafórica de las mujeres peligrosas y depredadoras, sexualmente agresivas y por lo tanto inapropiadas a los ojos del misógino conservadurismo victoriano de la época. Y en este contexto es que se consideraba que el deseo sexual de los hombres era intrínseco, natural, espontáneo y por lo tanto permitido socialmente, mientras que el deseo de las mujeres, si acaso era reconocido, se asumía como en un estado dormido o incluso inactivo. Hermosas y mortíferas, poderosas y por lo tanto sexualmente activas, las sirenas, con su híbrido cuerpo, con su cuerpo como frontera, se convirtieron en símbolo de los peligros ocultos tras la belleza seductora. Pero la larga tradición representativa de la sirena no fue inmutable ni siquiera homogénea. Al contrario, hay que decir que la sirena sufrió modificaciones, desplazamientos, adaptaciones, transformaciones, produciéndose así una multiplicidad de significados, aunque las imágenes parezcan similares en primera instancia.
La tipología se fue diversificando desde el primer prototipo, la conocida como sirena pájaro, en una riqueza iconográfica plena de asociaciones simbólicas. La sirena pez, la sirena pájaro pez al mismo tiempo, la sirena pez de una cola, la de cola bífida, la sirena coqueta con su peine y espejo, símbolo de la vanitas, la sirena obscena, símbolo de la lujuria, la sirena con solo una cabeza humana e incluso la sirena con cuerpo absolutamente humano. Pero paralelamente a esta transmogrificación corporal, se produce un desplazamiento también de su rol simbólico. Así, va a formar parte del panteón universal de femmes fatales, pero también es identificada con la problemática concreta de la prostituta victoriana, o bien va a encarnar el debate estético y moral acerca del tratamiento del desnudo artístico. Otras veces fue ubicada incluso en el discurso científico evolucionista y, en el mejor de los casos, llegará a personificar el afán por la transformación espiritual en manos de pocos artistas, como es el caso de Evelyn de Morgan. Pinturas como las de John Flaxman, William Etty, Frost, Leighton, Burne-Jones, Armitage, Hale, sobre todo John William Waterhouse, Gustave Moreau, Pointer, Draper y un largo etcétera, reproducirán sin cesar el discurso de la sirena como una criatura destructiva, como femme fatale y como prostituta. Pero el tríptico de las sirenas de Morgan, formado por Las doncellas del mar, La sirenita e Hijas del aire, pese al contexto finisecular en el que se inscribe, no se ajusta a ninguna de las categorías que estamos mencionando, ni coincide con la visión de todos los artistas varones citados. Al principio, de Morgan pintó Las doncellas del mar y La sirenita como imágenes hermanadas o gemelas, para ser expuestas emparejadas. Cada pintura funciona como espejo de la otra, complementando e intercambiando un significado más amplio de lo que ya indicarían por separado. La horizontalidad de la primera imagen es seguida por la verticalidad de la segunda. Cada una muestra un momento diferente de la aurora, una con el cielo regido por el sol y la media luna respectivamente. Y en ambas imágenes la artista plasma el enigmático contacto con las aguas de las extremidades inferiores, ya sean colas de pez o pies humanos. La tercera pintura, Hijas de la niebla o Hijas del aire, realizada varios años después, constituye el cierre o la conclusión de esta secuencia tripartita que se basa a su vez en el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen. Así, las tres pinturas configuran una cadena visual de la progresión espiritual, del ascenso espiritual. Evidentemente, de Morgan era conocedora de la tradición iconográfica y textual sobre la sirena que precedía su obra, así como de los diversos tratamientos de los artistas coetáneos y de la literatura científica de la época. Inspirada en el relato de Andersen y motivada por sus convicciones feministas y sus creencias espiritistas, de Morgan se basó en dos elementos clave: la evolución de las especies desde una perspectiva fisiológica y, por otra parte, la búsqueda de la progresión espiritual a través del anhelo por un alma inmortal. El modelo evolucionista de Darwin había servido para argumentar falazmente que la sirena representaba un eslabón intermedio entre dos fases de distinto desarrollo de la especie, la aún sin evolucionar y la evolucionada. La sirena entonces era considerada una forma de vida inferior, no desarrollada completamente, primitiva y por tanto carente de un alma humana que a la hora de morir estaba destinada a diluirse en el elemento líquido, a transfigurarse en la nada. De ahí que la sirena, bajo la óptica espiritista, interesase de manera particular porque permitía establecer paralelismos alegóricos entre la evolución de las especies y el progreso del espíritu. Y así de Morgan se apropia de la iconografía de la sirena para construir su personal iconoginia de transformación y liberación espiritual a través del empoderamiento femenino y la sororidad entre iguales. Además, a sabiendas de que en la sirena confluían dos identidades o dos naturalezas, y a pesar de la retórica discursiva imperante sobre su pureza e inferioridad, Evelyn de Morgan se va a servir de las teorías darwinistas justamente para argumentar lo opuesto, recuperando así el estatus divino o sagrado de las sirenas y representando la progresión espiritual a través del cuerpo híbrido femenino. Además, tengas en cuenta que cada uno de los tres cuadros representa una fase distinta de esa evolución espiritual.
desde un estado más, digamos, animal o inferior, carente de alma, aunque no es tal, o al menos no consciente del mundo trascendental, seguido de la materialidad humana y corporal, hasta alcanzar la fase más anímica o espiritual. Así, en las doncellas del mar predomina el formato horizontal del lienzo y sobre todo la sororidad o el encadenamiento, hermanamiento o el entrelazamiento entre estas hermanas. La segunda imagen, en cambio, pues vemos a la sirenita sola, en plena soledad, aunque al mismo tiempo se hace un llamamiento de sororidad a la mirada empática del espectador o de la espectadora. Lo que queda claro es que es una figura que se encuentra en pleno tránsito, que pese a su transformación humana no está plenamente completa. Completa en el sentido espiritual. De ahí que en Hijas del Aire, la última imagen de la tríada sirénica suponga el dichoso encuentro de estas figuras luminosas, radiantes, vaporosas, vestidas con túnicas esponjadas como las nubes y rodeadas por múltiples arcoíris bajo un cielo crepuscular. En definitiva, el tríptico de Evelyn de Morgan, en el cual no nos podemos detener en extenso aquí, para ello invitamos a que lean el artículo completo, el tríptico se convierte en alegoría múltiple de significados, la evolución o progresión del alma como posibilidad para toda la humanidad, la denuncia contra el patriarcado y sus dinámicas de violencia simbólica, y por último la trascendencia espiritual, que no fisiológica, del ciclo vital de las mujeres. Y todos ellos son reunidos para transmitir una importante simbología líquida que evoluciona a lo luminoso astral, al llamado éter. Por lo tanto, la metamorfosis de un cuerpo híbrido, de un cuerpo que es frontera, un cuerpo híbrido de agua, degradado durante siglos, que en manos de este artista se torna un alma de luz renovada y resplandeciente.